Ok. Bueno, ya estamos. Ahora yo los puedo pasar. Venga. No, ahora no. ¿No? Ahora no. Ahora ya no. Dice Miguel Norbert is controlling your screen. It's un slideshow. Vamos a Ahí ver. está. ¿Sí puede? Ahí está. Atrás. Vamos por ahí Perfecto. Entonces, voy a empezar a grabar. Solamente falta grabar. para atrás. Yo no puedo mover esto. ¿Tú lo estás moviendo o soy yo? No, usted. Ah, pues para esto. Espera. Ahí estamos. Mira a Bueno, ver si le puede dar record. O estamos grabando. mira. Está grabando hace rato. Muy bien, pues nada, pues entonces vamos para adelante. Ya ustedes después lo pueden recordar. Bueno, pues empiezo. Bueno, pues muchos saludos, muchas bendiciones para todos los amigos de el Círculo de la Virgen de Garabandal. Como sabemos, la Virgen de Garabandal se presentó como Virgen del Carmen y justamente esta mañana leía yo en la misa que cuando ella se presentó en Fátima, a Lucía. Ella se presentó con túnica blanca y manto azul, con un escapulario en la mano. Bien. Y entonces de ahí, pues la insistencia en Fátima de el escapulario. Eh, en ese justo momento, cuando la Virgen se apareció en Fátima, era un momento en que, pues, se estaba descubriendo que la aparición original a la Virgen del Carmen, pues, no contaba con unos presupuestos científicos que con las nuevas teorías de la ciencia. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un recuento de lo que ha sido la aparición a la Virgen y lo que es la bula sabatina. También vamos a hablar un poco sobre el problema histórico y cómo se resuelve con lo que se llama el privilegio sabatino y la devoción de los santos y la piedad popular. Entonces vamos al acontecimiento, digamos, histórico. Según la tradición, vamos a pasar la diapositiva. Según la tradición, la Virgen se le apareció a San Simón Stock, sexto general de la Orden del Carmen. Ese relato se encuentra en un catálogo de santos de la época. Se cuenta que mientras San Simón oraba con devoción en la noche del 16 al 17 de julio de 1251, la Virgen se le apareció entre nubes y resplandores, sosteniendo al niño, acompañada de una multitud de ángeles y diciendo: Recibe, amado Hijo, esta insignia de tu orden, privilegio singular para ti y para todos los carmelitas. El que muriese con él no padecerá el fuego del infierno. Y le impuso el santo escapulario, que dicho sea de paso, hasta ese momento no formaba parte del hábito de los carmelitas. Vamos a poner esa aparición en su contexto. Los carmelitas habían nacido a principios del siglo XIII, eran unos cruzados que habían ido a Tierra Santa
y viendo la belleza del Monte Carmelo, habían decidido abandonar las armas materiales y abrazar una vida de oración, otro tipo de batalla, las armas espirituales. Y lo hicieron inspirados en el profeta Elías y Eliseo, que habían vivido en el Monte Carmelo, según se cuenta en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Ellos, esos cruzados, abandonaron sus armas y se dedicaron a la vida de oración, a la vida contemplativa. Y en el centro de las ermitas construyeron una capilla dedicada a la Santísima Virgen, la señora del lugar. Ellos se consagraron a ella queriendo seguir a Cristo, imitando a la Santísima Virgen. Pero ¿qué pasó? Las cruzadas, la Tierra Santa cayó en manos de los sarracenos y aquellos ermitaños tuvieron que ir poco a poco emigrando a Europa. La vida eremítica que ellos tenían en Monte Carmelo ya no la podían vivir en Europa. Y la orden estuvo a punto de desaparecer. Entonces, a esos ermitaños que vivían y queriendo imitar a la Santísima Virgen, la Virgen se le aparece a este sexto general para decirles eso que acabo de leer, para prometerles un privilegio que sería el santo escapulario. ¿Y cuál es la promesa del santo escapulario? La primera, que el que muriese con él no padecería el fuego del infierno. ¿Significa eso que recibir el santo escapulario es sinónimo de salvación automática? No, no, el escapulario no es un amuleto. El escapulario era un delantal de trabajo. Tiene un significado hermosísimo porque es seguir a Cristo imitando a María, consagrados a María, trabajando para María, y María, por su parte, se compromete a dar su protección. Obviamente, trabajar para María es trabajar para Jesús. Y vivir para María, imitando a María, es vivir una vida cristiana, porque ella fue la mejor discípula de su hijo. Por eso la iglesia nos la presenta como el modelo de vida cristiana, el perfecto, que todos queremos imitar. Y cuando lo dijo la iglesia, lo dijo en un documento después del concilio que se llama la Marialis Cultus. Ahí la iglesia presenta a la Santísima Virgen como modelo de todo cristiano. Seguido por la, digamos, nos podemos preguntar qué celebraban los carmelitas antes del 16 de julio de 1251. Todo indica que era la Inmaculada, sobre todo. Luego viene la aparición y acto seguido ocurre otro dato. Sabatina. Resulta que, según la tradición, el Papa Clemente V había muerto en 1314 y hubo un cónclave, que es donde se eligen a los papas, que duró nada más y nada menos que 2 años y 3 meses. Imagínense. Ahí había un cardenal, Jaime Dueza, muy devoto de la Virgen, a quien se le aparece, según esta tradición, la Santísima Virgen. Ella le promete su ayuda y le anuncia que él sería el Juan 22. Y le dice
quiero que anuncies a los carmelitas y a sus padres, los que lleven puesto el escapulario, que guarden castidad conforme con su estado y recen el oficio divino, o los que no sepan leer, que se abstengan de comer carne los miércoles y los sábados. Si van al purgatorio, haré que cuanto antes, especialmente el sábado siguiente a su muerte, sean trasladadas sus almas al cielo. De ahí viene un privilegio que va a ser tema de toda nuestra conferencia, que es el privilegio sabatino. ¿Y qué significa el privilegio sabatino? Que los que y alcanzan morir en gracia, porque de ahí se trata, que la promesa de la Virgen a San Simón es que quien viste el escapulario con devoción y lleva una vida cristiana no padecerá el fuego del infierno. Y en la bula sabatina, la promesa es son dos conceptos importantes para el santo escapulario. Bien, ahora, ¿cuándo viene el problema? ¿Cuándo viene el problema? Aquí tenemos en la pantalla un documento original de 1697, es muy posterior, por él recordaba a los fieles la veracidad de la bula sabatina escrita por el padre. Y en esa manifiesto que está en la parte derecha, un texto dice así: dicho esto, estando yo espantado y admirado, la Virgen, cercada de su resplandor admirable y celestial, desapareció de mi vista y subió a los cielos. Y yo, Juan, siervo de los siervos de Dios, di orden de que se cumpliesen con toda presteza y cuidado los mandatos de la Virgen Sacrosanta. Y luego por la mañana, delante de mis hermanos los cardenales, confirmé el sagrado orden de los carmelitas, lleno de toda santidad y resplandor, fundado en el Monte Carmelo por los santísimos patriarcas Elías y Eliseo. Asimismo, corroboro en la tierra, como Jesucristo lo confirmó y corroboró en el cielo por el amor de su gloriosísima Madre. Por tanto, a ninguno le sea lícito el irritar o con temeraria osadía contravenir a esta bula de nuestra indulgencia o estatuto de ordenación, confirmación y aprobación de este sagrado orden. Y si alguno temerariamente intentare hacerlo, sepa que ha incurrido en la indignación de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, dado en Aviñón a 3 de marzo de 1322. ¿Por qué Aviñón? Porque los papas en ese momento no estaban en Roma, estaban en Aviñón, al sur de Francia. Entonces, eso es lo que, según este documento posterior, sí concedió a los carmelitas aprobación, y además esta bula, que es la bula sabatina, que repito, promete que la promesa de la Virgen, que los que visten y mueren con devoción, los que visten con devoción el santo escapulario y mueren en gracia de Dios, el sábado siguiente a su muerte, la Virgen baja al purgatorio y los saca de allí. De ahí viene la relación entre la Virgen del Carmen y las benditas ánimas, que en Puerto Rico hay mucha devoción a las benditas ánimas. Pero ¿cuándo viene el problema? El problema viene ya a partir del siglo ya muy temprano, cuando lo primero es que desaparece esa bula. Es decir, que la bula no aparece en los archivos vaticanos. Entonces,
Lo único que tenemos son documentos como este que certifican o que dicen que esa bula existió. Pero ¿cuál es el problema? Que la bula no está por ninguna parte. Y este es uno de los papas de Aviñón. También hay quien dice que no fue un verdadero papa, etcétera. Entonces, los historiadores han cuestionado la veracidad de esa bula. Es decir, como la bula no se encuentra, no sabemos si esto fue cierto o no. Primer problema. Segundo problema. El segundo problema es San Simón Stock. ¿Qué pasa con San Simón Stock? Pues resulta que hay dos tradiciones de San Simón Stock. Hay una de un hermano Simón que tuvo la visión de la Virgen, y luego está el prior de Aylesford, el que se dice que vivió en un tronco que la historicidad de San Simón como figura histórica también la han cuestionado. ¿Qué nos queda? La liturgia, la tradición carmelita que siempre lo ha venerado como el amado de María. Y otro problema añadido, que hay gente, sobre todo teólogos, que no creen en las apariciones marianas. ¿Qué problema? En las cosas sobrenaturales. Lo sabemos porque lo conocen por el tema de Garabandal. ¿Cuánto le ha costado a alguno aceptar la sobrenaturalidad de Garabandal? Pues lo mismo que pasa con Garabandal, pasa con esta aparición. Pero, ¿dónde está entonces la solución? Bien, vamos a pasar al segundo tema, que es lo que llamamos el privilegio sabatino. Se entiende por privilegio sabatino lo que los han dicho los papas a lo largo de la historia. Y vamos a ir con esta presentación, vamos a ir pasando por momentos importantes. Bien, ahí tienen un periodo de controversias. El primer periodo de controversias extiende desde el principios del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII, cuando definitivamente triunfó la devoción del escapulario con el establecimiento en la Iglesia Universal de la festividad de la Virgen del Carmen por Benedicto XIII en 1730, a pesar de que no faltó en ello alguna vacilación. Es decir, ¿por qué hubo controversias? Pues por eso mismo, porque no se encontraban todos los datos, porque la bula no aparecía, porque entonces había mucha controversia. Pero poco a poco esto se va resolviendo, fíjense. Luego empiezan los índices de las indulgencias. Una vez se aprueba la fiesta de la Virgen del Carmen del 16 de julio, el privilegio sabatino, es decir, eso que acabo de decir, que la Virgen bajará al purgatorio el sábado siguiente a la muerte, fíjense que no utilizo la palabra bula, sino privilegio, que es lo que van a confirmar los papas. Ese privilegio aparece ya incluido en el índice de las indulgencias aprobadas por la Iglesia. Por ejemplo, Inocencio XI en 1678 y el 4 de julio de 1908, el Papa Pío X repitió los privilegios en el sumario de indulgencias, confirmando el privilegio sabatino. Nos unimos a los santos y a otros 1000 amigos del Carmelo
a cuyas virtudes aplaude la Iglesia y el mundo, ya que todos forman una sola familia crecida bajo la mirada de María, quien no contenta con haberles dado el nombre y el distintivo, quiere demostrar su afecto especial con los más solemnes privilegios. Eso es los catálogos de indulgencia. Estoy tratando de pasar la página. El 16 de diciembre de 1910 se aprueba la medalla escapular. Bueno, en ese no logro echar la... Bueno, vamos entonces a Pío XI. Recién elegido papa el 18 de marzo de 1922, Pío XI dirige una carta apostólica al general de la Orden de los Carmelitas, Elías Magenis, para celebrar el sexto centenario del privilegio sabatino. En ella decía: ni juzgamos insistir mucho en la recomendación de la devoción hacia la Virgen María del Monte Carmelo y las asociaciones laicales. Ay, por favor. Voy a leerlo aquí de los apuntes. Que de la misma Virgen reciben su nombre, las cuales recomienda la misma Santísima Virgen con su liberalidad, y nuestros antecesores enriquecieron con muchas gracias y la diligente caridad de los religiosos carmelitas. Ha propagado tan extensamente por todo el orbe y con tan copiosos frutos. El Papa Pío XII, en 1958, era cofrade carmelita desde niño y en 1950 publica la carta apostólica Neminem Profecto Latet, pudiendo considerarse como la carta magna del escapulario. Y esta cita es probablemente una de las más importantes sobre la devoción al santo escapulario en tiempos recientes. Y dice así: y en verdad no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha según la tradición por la Santísima Virgen. Se trata, en otras palabras, del más importante entre todos los negocios y del modo de llevarlo a cabo con seguridad. Es ciertamente el santo escapulario una como librea mariana, un vestido, un uniforme, prenda y señal de protección de la Madre de Dios. Mas no piensen los que visten esta librea que podrán conseguir la salvación eterna abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual, ya que el apóstol nos advierte: obrad vuestra salvación con temor y temblor. Ahí tienen la síntesis de lo que sería hoy el privilegio sabatino, la importancia y cómo vivir esa devoción al santo escapulario. Si logro pasar la página.
Bueno, yo sigo. Podríamos hablar también de los papas recientes. Por ejemplo, Juan XXIII fue devoto del escapulario. San Pablo VI en muchas ocasiones demostró el afecto especial que sentía por el Carmelo. En un congreso mariológico celebrado en Santo Domingo el 2 de febrero de 1965, dirigió una carta a su legado, el cardenal Raúl Silva Enríquez, arzobispo de Santiago de Chile, y dice: estímense las prácticas y ejercicios de devoción a ella, refiriéndose a la Virgen María, que han sido recomendadas a lo largo de los siglos por el magisterio, entre las que creemos se han de contar el rosario mariano y el uso devoto del escapulario del Carmen. Este mismo escapulario solía adornar el noble pecho de los héroes de América Latina, forma de devoción que por su misma sencillez acomodaba a todos los entendimientos, acomodada a todos los entendimientos, adquirió amplia difusión entre los fieles, con gran fruto espiritual. Ahí vemos cómo papas recomendados por la... Juan Pablo II, el papa de totus tuus, todo tuyo, María, siempre sintió un fervoroso y contagioso amor por la Virgen María. Por 2 veces quiso ser carmelita, vistió el escapulario desde niño, amó la Orden del Carmen, mientras daba unos ejercicios espirituales siendo joven sacerdote en la parroquia de San Florián de Cracovia, dijo a los asistentes, momentos antes de imponerles el escapulario del Carmen: llevad siempre el escapulario, yo lo llevo constantemente, y de esta devoción he recibido un gran bien. El 24 de septiembre de 1983, Día de la Virgen de la Merced, después de concelebrar con un grupo de capitulares carmelitas, improvisó unas bellas palabras. Sois los sucesores de San Simón Stock, el santo del escapulario. Fíjense una cosa, si los historiadores dudan de la historicidad de San Simón Stock, los papas son quienes ponen la palabra y el punto final, como aquí. Es decir, es el mismo San Juan Pablo II quien les recuerda a los carmelitas que ellos son sucesores de esta figura histórica que se llama San Simón Stock, y que esa figura histórica fue el que recibió el santo escapulario. Dice: también él fue prior general originario de las tierras de Inglaterra. Existe en vuestra orden, también muy fuertemente acentuada, una profunda tradición cristológica y mariana. Seguir a Jesucristo imitando a María. Ese es el lema del Carmelo: seguir a Jesucristo imitando a María en el espíritu de Elías. Yo os ruego que conservéis estos tesoros, conservadlos y profundizando en ellos, actualizándolos, tesoros indestructibles, y el mundo y la humanidad tienen gran necesidad de ellos. Pasamos la página. Hubo un carmelita, el padre Zimmerman, del principio del siglo XX, que fue el primero que advirtió a los historiadores sobre el problema histórico de la aparición. Pero ¿cuál era el problema de fondo? Miren, nosotros aquí en Occidente, en el siglo XVIII, era la época de la Ilustración, los ilustrados, y empezó a meterse cada vez más la razón
y el cientificismo. Voy a esto. La fe es creencia, creer en lo que no veo. Sin embargo, la fe se puede razonar, pero hasta cierto punto. Entonces, cuando entra esta actitud científica de los ilustrados, en nuestra sociedad occidental estamos cada vez más queriendo tener pruebas documentales, empíricas de las cosas para poder creerlas. Los medievales no eran así, ni los modernos tampoco. Ellos se fiaban, por ejemplo, de la autoridad de la Sagrada Escritura. Se fiaban del magisterio de la iglesia. Se fiaban de la tradición. Pero los contemporáneos, después de la Ilustración, necesitamos pruebas fehacientes para todo. ¿Y cuál es el problema? Que la visión de San Simón Stock y la bula sabatina está escrito en unos textos de la época, pero claro, no hay. San Simón Stock no escribió de puño y letra lo que vio, por ejemplo. Lo que sabemos es lo que otros dijeron de él. Y la bula sabatina no ha aparecido hasta ahora. Lo que tenemos es todos estos documentos que dicen que existió. Pues para una persona empírica que no cree hasta que no tiene el papel delante, pues obviamente la aparición de San Simón Stock y la bula sabatina, pues no hay que creerla. Pero es que en esto nos va la vida. Y entonces este padre, un santo padre, Zimmerman, dice lo siguiente, dándose cuenta de que esto venía, este problema venía. Dice, los que dudan de la utilidad de la investigación histórica, recuerden que todas estas devociones populares, como la del escapulario, no reciben su valor y fuerza de su origen más o menos oscuro, sino de la aprobación de la Iglesia, enriqueciéndolas de privilegios e indulgencias, de tal modo que independientemente de su fundamento histórico, la devoción permanece íntegra y exacta. Eso es una afirmación magistral, porque está diciendo, sí, hay que adelantar la investigación histórica. El Concilio Vaticano II nos invita a dialogar la fe con la ciencia, pero cuidado, no vayamos a utilizar la ciencia para echar por la borda todo lo que tenemos, que además está avalado por los papas, lo que llamamos el privilegio sabatino. Vamos a pasar. Y para que vean que esto es cosa no solo del Carmelo, voy a presentar una lista de santos devotos del escapulario que no fueron carmelitas. Pasamos la página. Por ejemplo, en los siglos XVII y XVIII, miren, San Claudio de la Colombier, jesuita, en la fiesta del Carmen predicó en Lyon un precioso sermón en el que resaltaba con riqueza de detalles la historia, dogma y práctica de esta devoción del escapulario. Uno que los marianos conocen mucho, los devotos de María. San Luis María Griñón de Montfort, en su popular obra La verdadera devoción de a María, señala que hacen muy mal los que llaman devoción de mujercillas a esta devoción del escapulario. Otro, San Alfonso María de Ligorio, en su obra Las Glorias de María, habla largamente de este don del escapulario y del privilegio sabatino concedido a los que lo visten. Pasamos. En el siglo XIX, San Antonio María Claret, dirigiéndose a las madres, decía, os recomiendo que vistáis el santo escapulario a vuestros niños. Si así lo hacéis, no temáis para ellos el infierno ni las astucias del mal. Qué alegría ver consagrados a sus niños a María. También vosotros, personas mayores, vestid el escapulario del Carmen. Nada malo os podrán hacer el mundo, el demonio y la carne. Vistió siempre con gran fervor el escapulario del Carmen y rezaba cada día los 7 Padre Nuestros y recomendaba su uso a todos sus hijos y sus feligreses. Fundó su congregación el mismo día del Carmen, en 1849. Santa Bernardita Subirú, la privilegiada vidente de Lourdes,
Desde niña se sabe que vistió el escapulario y el 16 de julio vio a la Virgen María más bella que nunca y le sonrió de un modo muy especial. San Juan Bosco, desde niño recibió la imposición del escapulario del Carmen, que propagó mucho durante toda su vida. Al enterrarlo, colocaron un escapulario del Carmen de terciario sobre su pecho. Fíjense, cuando en 1929 se abrió su tumba para reconocer su cuerpo, todos los ojos se posaron en el escapulario del Carmen y en el crucifijo que permanecía nítido sobre las ropas consumidas. San Gabriel de la Dolorosa, un joven pasionista, amó tiernamente a María y por ello al enterarse que se la amaba más siendo cofrade del Carmen, no dudó en inscribirse en la cofradía. Santa María de Matías, fundadora de las Hermanas de la Preciosa Sangre, vistió el santo escapulario del Carmen desde niña y después, sobre todo siendo ya religiosa, lo propagaba entre las personas que tenían contacto con ella. Pasamos. Pero es que además tenemos un mártir del escapulario, que es un beato, Isidoro Bacanja, quien nació en 87 en la República Democrática del Congo. Al Isidoro aceptó a Cristo a través de los misioneros, servía como catequista, trabajaba en una plantación y en cada oportunidad que tenía, él le hablaba a todos de lo que podía sobre Jesús. Un día, el supervisor de Isidoro exigió que se quitara su escapulario, el de la Virgen María. Muchas personas en la comunidad de Isidoro no confiaban en los cristianos. Isidoro se negó y después encadenado y golpeado. El inspector de la plantación descubrió a Isidoro y lo llevó a un lugar seguro para que se recuperara. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que las heridas de Isidoro eran muy severas. Isidoro le dijo al inspector que les dijera a todos que él estaba muriendo por ser cristiano. En su lecho de muerte, Isidoro dijo que había perdonado al hombre que lo había golpeado. Prometió continuar orando por su supervisor en el cielo. Hoy es recordado, es beato y es recordado como mártir del Santo Escapulario, ejemplo de sufrimiento paciente, gracia y valentía. Pasamos. En 1950, este padre Chiberta fue un gran teólogo carmelita, dijo: de tal forma creció la devoción del Santo Escapulario del Carmen, que junto con el Santísimo Rosario se convirtió en la forma universal de piedad mariana. Los fieles, en efecto, desde hace siglos, visten el escapulario por toda la redondez de la tierra y lo valoran, por una parte, como prenda de la especial protección de la bienaventurada Virgen María, y por otra, como la profesión de una piedad dedicada hacia la misma Santísima Virgen. De aquí que invoquen a la Santísima Virgen del Carmen y a ella le dediquen templos, ciudades, grupos humanos y naciones enteras. Muchos sumos pontífices han recomendado esta devoción a los fieles con su palabra y con su ejemplo. Pasa. Síntesis y conclusión. Ciertamente no podemos ignorar las aportaciones que realizó el método histórico crítico, así se llamaba. ¿Qué significa método histórico crítico? Es el método de los historiadores que solamente llegan a conclusiones basándose en lo demostrable empíricamente. Ellos, ese método aplicado a la tradición carmelita de la aparición de la Virgen a San Simón y la bula sabatina, pues nos ha sido valioso porque nos ha permitido valorar otros aspectos de la tradición mariológica de la orden. Es decir, no quedarnos solo en la aparición, sino ver todo el contexto, todo lo que los papas han dicho. Es decir, el que algunos científicos hayan cuestionado la historicidad de la aparición en sentido moderno, nos ha ayudado a nosotros, por otra parte, a decir, no, es que no solamente es una visión, es que hay todo un privilegio, es que hay una tradición de santos, es que hay todo, ¿bien? Que a lo mejor eso no lo valorábamos tanto porque estábamos totalmente confiados en la... Y no es que yo dude de la aparición, ojo, pero el que algunos lo hayan hecho hace que se amplíe
se estudie más a fondo el tema del el escapulario. En cuanto a Saint Simon Stock, hasta ahora el problema de la historicidad de su figura no ha sido resuelto por el vía del método histórico crítico, pero hay una tradición piadosa, litúrgica y papal que le atribuye la aparición de la Virgen y la redacción del poema Los Carmeli. Además, tenemos esos magisterios de los papas. Y hay otro poema más que también se le atribuye a San Simón Ave Stella Matutina. Entonces, en cuanto a la visión y entrega del Santo Escapulario, hoy, para unos fue una visión subjetiva, es decir, algo que San Simón vio en su interior. Para otros, una aparición sobrenatural. Y todavía quedan algunos que muy escépticos que no creen, como los que no quieren creer en Garabandal, ni quieren creer ni siquiera en Fátima ni en Lourdes. ¿Qué vamos a hacer? Hay que decirlo. Ya el Señor se los aclarará. Pero ¿qué es lo que verdaderamente importa entonces a nosotros que sí creemos? El hecho de que los papas de todos los siglos han aprobado las promesas a quienes visten el santo escapulario y que tantos santos, así como el pueblo fiel, le ha tributado tanta devoción. Si alguien a mí me pregunta, ¿tú qué piensas, Miguel? Yo le digo, mira, yo creo que es una visión corporal, que lo que le pasó a San Simón Stock fue una visión corporal, como las que tuvieron los santos nuestros como Teresa de Jesús o la Beguina Jadevig de Amberes, que era la tesis defendida por Santito Bransman. Sea históricamente comprobable o no, el escapulario del Carmen es, además de todo lo dicho, es un sacramental de la iglesia. En la iglesia hay 7 sacramentos, pero además hay sacramentales, como el agua bendita, el Santo Rosario, el Santo Escapulario, las medallas, como la de San Benito, medalla escapulario, etc. Es un sacramental de la iglesia, considerado por todos los carmelitas como el vestido de la Virgen, un signo externo de consagración a ella. Pasamos. En cuanto a la bula sabatina, es cierto que hasta ahora no se ha encontrado el documento original, pero también es cierto que no se ha encontrado ningún documento papal posterior que sugiera que la bula fuera falsa o que afirme que nunca existió. También es cierto. A nuestra manera de ver, algo debió existir, pues sobre la nada no se construye una tradición. Hubiera bula o no la hubiera, lo que nos tiene que importar es que sí hay un privilegio sabatino, confirmado por los papas de todos los siglos posteriores a la aparición y a la bula. Y entonces, pasamos la página y voy terminando. Algunos se preguntará hasta que pase la próxima página. Bueno, y entonces yo, ¿qué tengo que hacer para ganar ese privilegio sabatino? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Que yo estoy seguro que muchas personas se hacen esa pregunta. Bueno, ¿qué ha dicho la iglesia? ¿Cómo se gana el privilegio sabatino? Bien, vamos a ver. Eh, bien, déjame ver. Esta es. Sí, déjala ahí. Ok. Voy aquí entonces. Apliquemos el método canónico, un método que sugiere la Santa Sede ahora, que toma en cuenta no solo la opinión de algunos expertos e historiadores, sino siendo mucho más amplios, una visión de conjunto. Los carmelitas de hoy y de mañana debemos seguir amando y enseñando nuestra tradición, explicando a los fieles todo y más de lo que he dicho en esta conferencia.
Promover la devoción al santo escapulario y las promesas de la Virgen es parte de nuestro carisma, es parte de nuestro ser carmelitas. Pasa. Y esto es lo final. La voz del pueblo al final es la voz de Dios. No se preocupen demasiado por los grandes pensadores científicos. Hay un viejo adagio latino que dice, Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y unas palabras de la Constitución Lumen Gentium, capítulo 12 del Concilio Vaticano II lo avalan. Dice, la totalidad de los fieles que tienen la unción del Espíritu Santo no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbre. Es decir, podrá haber algunos historiadores que cuestionen la historicidad, pero mis queridos hermanos, esto está avalado por los papas y por el pueblo de Dios. Entonces, para ganar las indulgencias, hoy cómo está la cuestión. Bien, primeramente, el escapulario del Carmen se tiene que bendecir e imponer. Lo impone un sacerdote o un diácono o un obispo. Bien, una vez impuesto, ya no se tiene que volver a imponer. Incluso si se te daña, tú lo puedes, la tela se te mancha, tú puedes cambiarlo por otra y no hay necesidad de que un sacerdote vuelva a bendecir, porque la imposición implica que el escapulario ya tú lo tienes en tu alma. Lo de fuera es el signo externo de lo que ya tienes en tu alma. Entonces, ¿qué hago con el escapulario viejo? Pues o lo guardo o lo quemo o lo entierro y lo puedo sustituir por la medalla escapulario, que es la que tengo yo, que tiene la Virgen del Carmen por un lado y el Sagrado Corazón de Jesús por el otro. Ahora viene la pregunta. Y para ganar el privilegio sabatino, ¿qué nos pide la Iglesia? Bien, uno, guardar la castidad según el Estado. Castidad conyugal, matrimonial. Estar con, como dice una familiar de un sacerdote amigo mío. Llevo 50 y tantos años casada y tengo mérito porque es con el mismo. Pues esa es la castidad conyugal. Luego está la castidad celibataria. Bien. Y lo importante es lo que hay en el corazón, la pureza del corazón, que es lo más importante porque lo de fuera es consecuencia. Y entonces, rezar en cuanto a rezo. Puedo rezar. Antiguamente había lo que se llamaba el oficio parvo, que era un oficio pequeño. Bueno, hay personas que rezan la liturgia de las horas. Eso, si lo haces, eso te vale para ganar el privilegio sabatino. Ah, que yo no puedo, yo no rezo la liturgia porque no pasa nada. Un sacerdote te puede decir, mira, reza el rosario todos los días de tu vida. Y con rezando el rosario y vistiendo el santo escapulario, ganas el privilegio sabatino. Ay, que a mí es que hay días que se me olvida rezar el rosario. Bueno, pues tranquilo, le puedes añadir algo más. Quienes no pueden leer porque no pueden rezar la liturgia, ni tampoco están impedidos de rezar el rosario, pueden, por ejemplo, escoger abstenerse de comer carne los miércoles y los sábados, porque así es como estaba en la bula sabatina. Entonces, por eso es que por tradición los carmelitas no comen carne los miércoles y los sábados, y los viernes porque lo pide la iglesia. Fíjense, qué curioso, en Medjugorje el ayuno de los miércoles, ¿bien? Eso es otro tema muy interesante porque el miércoles y el sábado son días de la Virgen. Bueno, yo creo que con eso está más o menos claro. Voy a repetir que las condiciones para recibir el escapulario es con pedazos de lana. El escapulario tiene que tener un pedazo de tela marrón por delante y por detrás, unido por cordones. Debe tener forma rectangular o cuadrangular y la tela de color marrón.
debe ser impuesto por un sacerdote o un diácono. Y una parte tiene que caer sobre el pecho y otro sobre la espalda. Una vez que lo tengo impuesto, lo puedo sustituir por la medalla. Pero ojo, se impone el escapulario de tela, no la medalla. La medalla no se impone el escapulario de tela. Una vez impuesto el escapulario de tela, lo puedo sustituir por la medalla, pero no al revés. Y entonces, cuando el escapulario de tela se daña, se pone muy viejo, está sudado, yo no lo tiro a la basura, lo quemo o lo entierro, porque es un sacramental. Como el agua bendita, yo no la echo en el suelo, yo se la tiro, si me sobra, en las plantas, en todo caso. Bien. Eh, y así sucesivamente. Así que yo creo que con esto hay unas indulgencias para los que visten el escapulario, por ejemplo, el día en que lo recibes, el 16 de julio, hay indulgencia plenaria para quienes visten el santo escapulario, se confiesan, piden por las intenciones del Papa y comulgan. Hay indulgencias parciales por el uso piadoso, por besarlo, por besar la medalla. Hay indulgencias parciales. O sea que creo que es un negocio redondo, un regalo de la Virgen para todos nosotros. Y como dijo en Fátima, ella lo que quiere es que recemos el rosario y vistamos con devoción el santo escapulario. Y ya con eso, pues termino. Obviamente, pues no tengo un coro para preguntas, sé que habrá muchas preguntas, pero espero haber sido lo más claro posible. Con mucha devoción, seguir promoviendo el Santo Escapulario y la Virgen de Garabandal, que se apareció con el escapulario en la mano. Así que ella lo está diciendo, lo dijo en Fátima y lo dijo también en Garabandal. Y que Dios los bendiga.